anocheciendo, ¿no? Sí. ¿Escuchas los truenos? Sí, ¿quieres que vea? Buah, va a caer una. ¿Ves esa casa de allí? Sí. ¿La ves bien? Sí. La estuve viendo el otro día, yo creo que ahí podemos ¿Quedarnos? igual refugiarnos, ¿no? Vamos a ver. Sí. ¿Probamos? Vamos. Hostia, ¿Qué pasa? cariño. ¿Me ha parecido ver a alguien ahí? ¿Dónde? ¿Ahí en la ventana? No veo nada. ¿No? Era cosa mía, no sé. Está todo abandonado. ¿Qué parece? Bueno, un poco de miedo esto. Mira, cariño. Es una cámara. ¿Está nueva? Sí. Mira, funciona y todo, tiene batería. ¿Y si grabamos? Buah, ¿quieres grabar? Sí. Vale, va, grabemos. Buah. Escucho algo. ¿Sube eso? Sí. ¡Hostia! ¿Se ha escuchado? Sí, escuché, pero quisiera Buah. grabarlo. Joder, ¿qué ha sido eso? No sé. Hostia. Buah, se escuchó fuerte, ¿eh? Sí. Me está dando un poco de Buah. miedo. Vamos a ver qué hay ahí. Uf. Cariño, ¿estás bien? Joder. Joder. ¿Qué tienes? Tobillo. A ver. Ah, A ver, me torcí el tobillo. Buah, qué dolor. Joder. Espera. Cuidado, cuidado. Espera. Mierda. Buah. Creo que me he hecho un 15, ¿eh? ¿Te duele mucho? Joder, sí me duele. Buah. Voy a buscar hielo o unas vendas o algo. Ahorita vengo. Mierda.